Buenas tardes. El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro, a través de la Vocalía de Cultura, vuelve a convocarnos en esta nueva sesión de 1+1 Arquitecturas Cercanas, continuando con este ciclo de conferencias telemáticas que reactivamos en el mes de marzo. Con este ciclo se pretende, por un lado, dar visibilidad y apoyo a jóvenes profesionales en el campo de la arquitectura, y por otro, mostrar intervenciones recientes de despachos más consolidados o con un mayor bagaje profesional. Como bien saben, estas sesiones están compuestas por dos equipos, 1+1, uno más joven y otro con mayor bagaje, donde cada uno dispone de aproximadamente 40 minutos para explicar dos proyectos o dos obras. Hoy tendrá lugar la cuarta sesión, con la participación en primer término de Jorge Duque Arimani, joven arquitecto con estudio en la isla de Tenerife, aunque con una trayectoria que la ha llevado por diferentes países y de la que hoy nos hablará. A continuación hablará Carlos Schwartz, arquitecto y fotógrafo de amplia y prolífica trayectoria. Antes de presentar a los ponentes, me gustaría agradecer a Jorge y a Carlos su predisposición a colaborar con este proyecto del Colegio de Arquitectos y presentarnos sus trabajos. Resumiré brevemente el currículum de cada uno de ellos. Jorge Duque Arimani es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid en 2009, quien tras un breve paso por la isla de Tenerife, donde desarrolló algunos concursos junto a Carlos Schwartz, decide trasladarse en 2011 a la ciudad de Sao Paulo, en Brasil. En este país colabora con el arquitecto Paulo Bruna en varios proyectos y realiza el posgrado en Geografía, Ciudad y Arquitectura por la Universidad Escola da Cidade de Sao Paulo. En 2014 hace las maletas y se traslada a Bruselas, donde continúa colaborando con diversos estudios de arquitectura. Paralelamente, crea el espacio colaborativo Bureau Partage Saint-Gilles, en esta misma ciudad. Más tarde obtiene el posgrado en Cooperación y Desarrollo por la Universidad de Liege. En 2018 regresa a Tenerife, donde inicia un recorrido profesional independiente, combinándolo con colaboraciones frecuentes con otros estudios de arquitectura, como Rafael Escobedo de la Riva o Carlos Schwartz. De esta etapa cabe destacar los distintos proyectos de cooperación que ha desarrollado en el continente africano, principalmente en Senegal. También el primer premio en el concurso de ideas para la ampliación del Real Club Náutico de Tenerife o el proyecto de vivienda en la Vuelta de los Pájaros en Santa Cruz. Se ha formado como especialista en arquitectura, cooperación, derecho a la vivienda y derecho a la ciudad por Arquitectura Sin Fronteras, y recientemente ha sido nombrado embajador de la isla de Gorée en el mundo. Carlos Schwartz es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona desde 1968. Entre 1970 y 1980 comparte estudio con los arquitectos Francisco Artengo Rufino, José Domínguez Pastor y José Ángel Domínguez Anadón. A partir de 1980 inicia su andadura de manera independiente hasta la actualidad. De esta segunda etapa podemos destacar algunas obras como la rehabilitación del Teatro Guimerá en Santa Cruz de Tenerife, de la que nos hablará esta tarde, el Teatro en Arrecife, la residencia Hogar Manolo Torrás en La Laguna, el edificio para la redacción y talleres del periódico La Gaceta de Canarias, la tribuna del Estadio Eliodoro Rodríguez López y las posteriores obras de acondicionamiento, reforma y mejora de las instalaciones, o el edificio de servicios administrativos del Parlamento de Canarias en Santa Cruz de Tenerife. Tanto en su primera etapa como integrante de un equipo de arquitectos, como en su recorrido en solitario, su obra ha sido premiada en varias ocasiones y reconocida en publicaciones especializadas.
Su quehacer profesional lo ha compaginado desde temprana edad con su pasión por la fotografía, cuya producción ha sido expuesta en ciudades como Madrid, Barcelona, Reims, Arles, Atenas, Braga o La Habana. Además, ha publicado varios libros que recogen parte de su trabajo artístico. Gracias a todos y a todas por su asistencia esta tarde aquí, por acompañarnos, y cedo la palabra a nuestro primer invitado, Jorge Duque. Buenas tardes a todos. Lo primero quería agradecer al Colegio de Arquitectos y en especial a Alejandro Botelli y Jorge Díaz por convocarme hoy, por pensar bueno, que tenía algo que contar y nada, y se los agradezco, y también decir que es un placer compartir esta sesión con Carlos Schwartz, con quien me inicié profesionalmente y con el que, bueno, llevo años colaborando, tengo una bonita relación de amistad y quería agradecérselo personalmente, sobre todo por su humildad. Y bueno, con esto me gustaría empezar la presentación. Bueno, yo cuando me invitaron pensé un poco cómo debería afrontar esta ponencia y pensé que lo mejor era hacer un recorrido biográfico dado el perfil de mi carrera profesional. Entonces voy a hacer una primera introducción de mi experiencia en Brasil, pasando por Bruselas, y luego me voy a centrar en la experiencia africana que he desarrollado en los últimos años. Cuando llegué a Brasil colaboré con el estudio de Pablo Bruna, estaba recién terminando la carrera, pero tuve la suerte, cosas que pasan en otros países, como Brasil, de que me nombraron coordinador del Centro de Convenciones de la Universidad de Sao Paulo. Fue un proyecto desde el que participé desde el inicio, se inició la construcción y bueno, ahí los fondos de la universidad se terminaron y el proyecto pasó, pero fue una primera gran experiencia profesional. Brasil es muy buena arquitectura. Aquí vemos el ejemplo de la Casa de las Coronas de Niemeyer, otro edificio de Niemeyer en Brasilia, y también un paisaje y un territorio vasto y muy maravilloso. Pero Brasil también es esto, y esta fue mi experiencia de Brasil. Yo viví en la ciudad de Sao Paulo. Es una ciudad multicultural, donde pasan muchas cosas, pero también es una ciudad complicada, dadas sus dimensiones, dado la carencia de transporte público, el coste de la vivienda y vivir en esta ciudad pues es un ejercicio de supervivencia. Entonces ahora voy a mostrar una serie de dibujos que representan para mí lo que es Brasil. Aquí Río, donde se ve su naturaleza, su ciudad, y en el centro las favelas, una abstracción de Río, con las favelas en el centro, una abstracción de Brasilia, donde se ve la carencia de naturaleza, y aquí ya más concretamente esta imagen obsesiva que me persigue en el tiempo, la imagen de las favelas. Tuve la suerte de participar para la Universidad de Escola Cidade, en Sao Paulo, en un programa de habitación social, donde visitamos numerosas favelas e incluso hicimos algún plan de sistemas generales, que son los grandes problemas que tienen estas grandes superficies de construcción informal. Esta es un dibujo de una experiencia que tuve que me marcó mucho tiempo. Nosotros visitábamos una favela donde las calles, donde las casas, el saneamiento lo vertían sobre la calle principal. Entonces entramos en la casa de esta señora y la casa tenía una cubierta de chapa, había un hueco, tenía bloques de ladrillo, y el agua entraba por la cubierta. Había una alfombra y un cuadro. La mujer, mientras estábamos allí, no paraba de ordenar la alfombra y alinear el cuadro. Y me preguntaba si le gustaba su casa y el cuadro. Entonces yo impresionado, pendiente que no se cayera al techo, me impresionó
las distintas realidades sociales que cohabitan en este planeta. Entonces esta imagen de ciudad y favela me persiguió hasta que llegué a la ciudad de Bruselas. Este es un dibujo que representa la soledad del hombre en estos espacios urbanos tan complejos, y aquí donde también se habla de la falta de naturaleza. Ahora voy a hablar un poco de Bruselas, simplemente es un pequeño proyecto. En Bruselas el tiempo y el clima va de gris oscuro a gris claro, gris mediano, y entonces este es un proyecto, una pequeña extensión, donde el proyecto se basaba en cómo traer la iluminación y la luz al interior y captar el máximo posible del sol para que el espacio se calentara. Entonces, hay un par de elementos de hormigón y un elemento singular central, donde iría la cocina. Aquí muestro una sección porque hay un lucernario justo pegado a la fachada. Es una cosa que yo nunca hubiera propuesto, pero el cliente insistía en que había que entrar la máxima iluminación posible y que esos elementos de hormigón negro absorbieran el color. Entonces aquí una serie de imágenes, la fachada en madera carbonizada para también captar el máximo calor posible. Y aquí habían fotos de la obra terminada, pero esta me parecía más expresiva y este es el elemento de hormigón central negro. Ahora brevemente, antes de pasar a África, voy a comentar los proyectos que trabajo en Tenerife. Esto fue un concurso que gané junto a Carlos Schwartz y Rafael Escobedo de la Riva, Estudio Escobedo de la Riva, al que también quería agradecer personalmente. Es un proyecto que se basa en la iluminación natural y la ventilación natural de todos sus espacios. Se crean unos patios y a través de ellos se inunda de luz las diversas estancias que están situadas bajo las pistas de tenis. Esto es un proyecto de viviendas en Santa Cruz de Tenerife. Lo que me interesaba de este proyecto es cómo conseguir una unidad, una imagen unitaria en volumetría y formal de dos parcelas con geometrías distintas, una un triángulo y otra un hexágono irregular. Por eso se propone un zócalo muy potente de hormigón, dado que es una carretera donde hay mucho tráfico y ruido, y después unos espacios más abiertos en las plantas superiores, con un espacio interior de patio para permitir la iluminación natural. Un proyecto de una reforma de un colegio, donde lo que se pretendía es llevar el nivel de la pista a los árboles existentes para dar sombra al espacio, y una grada de hormigón prefabricado, y entre ellas un elemento translúcido para iluminar los vestuarios. Y por último, una vivienda en La Esperanza. Ahora quiero iniciar mi ciclo de proyectos en África. Decir que para mí África ha sido una obsesión, no tiene una explicación racional, es algo más tal vez irracional, pero sí me mueve la geografía. Vivimos ante este gran continente. Ya Kapuscinski decía que África no es un país, son muchos países. Y bueno, Canarias es geográficamente África, y aparte de nuestros antepasados, nuestros orígenes, los guanches, pues probablemente vinieran del norte de África, y ahora mismo vemos a constante la llegada de pateras, con lo cual es un continente muy cercano a nosotros. Voy a hablar de 4 intervenciones en Senegal, una al norte en San Luis, otra en el centro de Dakar, una primera más experimental en Tíes y una al sur en la Casa Mons. Esta primera intervención es un proyecto de cooperación y se llama Lucha contra el éxodo rural. Aquí hay un cuadro que describe un poco la problemática africana. En África, en las zonas rurales de Senegal, ellos construyen con barro y cubiertas de paja. Después se pasó a a muros de barro y tierra y cubiertas de madera, pero con la desertificación, el cambio climático y la falta de madera, se empezó a construir con chapa metálica en cubierta. Esto empezó a suponer que ya el familiar no construye su propia casa, sino que ya tienen que contratar a
a gente de fuera para su casa, con lo que supone el coste de este proceso. Después se pasó a bloque de cemento y chapa metálica, con lo cual el coste fue aún mayor. Entonces este proyecto lo que propone es construir en barro, construir con el terreno local, generando una economía local, ya que estos constructores serán los empresarios. El proyecto se llama Un tejado, un mercado. Entonces aquí hay un primer esquema donde lo que se ve es como cogiendo tierra en el propio lugar, se pueden crear bloques, con estos bloques creamos muros, podemos crear una cubierta que ya no tengamos que comprar, es una cubierta de ladrillo, a veces se utiliza una estructura de madera de soporte, pero no siempre es necesaria. Se carga la cubierta y al final un sistema de depuración natural, que es algo que me interesa mucho, que creo que deberíamos utilizar más, que con un sistema de arqueta, biodigestor y finalmente un lugar con plantas autóctonas que oxigenan el agua, se puede crear un espacio húmedo y que genere ambientes húmedos y frescos a estos lugares tan secos. Entonces aquí está el proceso que se hizo en la visita de generar ladrillos en tierra, los bloques hechos en los moldes de madera. Aquí el diseño de la casa es algo muy simple, son una cimentación de 60 centímetros, muros de 60, la cubierta de las cuales les hablé, hay muy pocos huecos para conservar el calor, estos huecos se harían con bidones metálicos, que hay muchos en la zona, a modo de encofrado. Y bueno, y aquí la filosofía del proyecto, que es cómo construir. Nuestra idea era construir una casa piloto. En esta casa piloto formaríamos a un local senegalés, al mismo tiempo habría un trabajo de divulgación, y esta casa piloto llamaría a nuevas casas donde se formarían nuevos artesanos, y esto generaría una economía local que ayudaría a que a lo mejor estas zonas rurales de África no emigraran a la ciudad. Es decir, que en 2050 el 60% de la población africana vivirá en ciudades y 1 de cada 4 personas en el mundo será africano. Aquí se contabilizaba el número de ladrillos y bueno, decir que hay 3.400 ladrillos por casa y la casa costaría 2.400 euros con un coste total de proyecto de 23.000 euros. Esto está en fase de, bueno, estamos viendo si se puede desarrollar. Aquí unas imágenes básicas en una estructura más informal de casa y aquí otra con este sistema de depuración natural que permitiría crear ambientes húmedos y de sombra en estas zonas desérticas. El segundo proyecto ya es un proyecto que realizo con Carlos Schwartz. Ya este es un proyecto de otro carácter, es un proyecto con financiación europea donde nosotros somos una asistencia técnica, es decir, hay un proyecto ya marcado y nosotros bueno, realizamos el proyecto cambiando algunas cosas y lo ejecutamos. Ahora estamos en fase de proyecto y en junio iremos para allá. Esto es Dakar y lo que vemos en azul es la isla de Boré. La isla de Boré es una isla de 17 hectáreas, es patrimonio de la humanidad. Es mundialmente conocida como la isla de los esclavos porque entre 1400, desde su origen con los portugueses, hasta 1800, de África salieron 20 millones de esclavos, muchos de ellos América del Norte, Caribe y Brasil. Y la isla de los esclavos en Gorée fue un centro importante. Por eso la importancia de este lugar a nivel cultural para el país, y es el lugar más visitado de todo Senegal. Voy a contar, nuestra intervención es muy pequeña, yo voy a contar Gorée a través del viaje que se hace desde Dakar a la isla. Esto es cuando coges el barco en la ciudad, esto cuando nos vamos aproximando, vemos, era un día nublado, arriba está el castillo y abajo a la izquierda el actual Museo de Historia, que era una antigua fortaleza militar. Esto es un dibujo donde vemos el perfil de la isla. Esto es cuando llegamos. Esto es un dibujo de su barco y aquí ya vemos sus casas con sus tejados. Lo primero que nos encontramos al realizar el trabajo es que no hay cartografía, esto pasa en toda África, no hay planos, con lo cual el primer trabajo era de realizar un plano de la isla. Aquí hay diversos planos
uno poco acertado a nivel geográfico, otro donde hay un carácter militar, otro más cercano que ya se acerca a la realidad, aunque una estructura a la derecha se ve también una fortaleza militar. Aquí les voy a mostrar un vídeo porque creo que Gorée se tiene que entender viendo a su gente y escuchando el ruido de la isla. Sí, sí. Estas son las calles de Gorée, son calles de arena, casas de piedra pintadas de colores y cubiertas de tejado y de teja, y carpinterías de madera y colores. Sus calles, algunas más estrechas, la importancia de la gente y los niños en la ciudad, la comunidad. Sus espacios públicos, esto es un campo de fútbol maravilloso al que yo siempre que voy me quedo realmente sorprendido. Hay un baobab en mitad del campo y la gente juega alrededor de él. La isla, la Casa de los Esclavos, esta es la casa museo, que es un ejemplo muy bien conservado de casa, es de 1770 y origen holandés. Esta casa funcionaba de la siguiente manera: arriba la galería donde estaba el noble y veía el mar, abajo la galería que te llegaba a las celdas donde habían separados niños, a veces mujeres y niños, y a la derecha el recorrido hacia la parte baja del barco y de ahí América. Algunos edificios singulares, como el Palacio del Gobernador, donde se instaló el gobernador de San Luis, que era la capital de Senegal, pero no le gustaba y decidió hacerse su palacio en Gorée. Aquí una calle cerca del mar, bocetos de la toma de datos, más bocetos. Gorée, a pesar de una isla, tiene el tratamiento con el mar es nulo y el mar se utiliza para desechos y de espaldas, y le dan la espalda. Al fondo de la foto se va Carlos y al fondo Dakar. El interior está muy descuidado, se cuidan las fachadas hacia afuera, pero el interior suele ser un lugar de escombros y de almacenamiento. Algunos elementos singulares, como arriba en el castillo y ese camino que te lleva a la parte alta donde están los artistas. Y aquí la vista desde lo alto donde vemos los tejados de Gorée. Entonces el proyecto, nosotros nos pidieron la señalización turística y cuando llegamos allí nos dimos cuenta que había señales por todos sitios. Entonces hay algunas señales muy bonitas, las hay de todos los tipos: barrio, piedra, cerámica, y algunas singulares, pero la realidad de la isla es que la otra situación es que hay un exceso de señalización turística. En la foto de la izquierda vemos 4 o 5 monolitos de hormigón que dicen lo mismo, y aquí 3 ejemplos de edificios donde hay placas que cada una dice exactamente lo mismo. Esto es un proceso por la cooperación internacional, que la cooperación internacional funciona donde muchas veces se generan proyectos que no tienen sentido y se hacen proyectos que se repiten 2 y 3 veces, entonces cada proyecto quiere una placa y de ahí esta multitud. Entonces nuestro trabajo tiene varias fases. La primera es quitar monumentos y señales de la isla, no monumentos, señales. Aquí un fotomontaje con algunas señales y otras sin ellas. La siguiente parte del trabajo fue reconocer los edificios patrimoniales. Estos edificios se separaron, unos colocando placas individuales en los edificios, otros placas exentas y como trabajo principal un mapa de entrada que no hay, donde los visitantes que llegaran pudieran recorrer la isla con un mapa y conocer esos edificios singulares. Aquí este mapa de trabajo donde separamos los edificios con placas exentas y el panel de entrada. Entonces, este es nuestro panel. Son 3 placas cerámicas hechas aquí, es decir, que es un proyecto de cooperación donde hay una contrata de Tenerife y otra de Senegal. Es el único elemento que se lleva de aquí. Son 3 placas cerámicas de 50 por 50, es algo muy sencillo, donde se marcan en rojo los edificios principales y aparece el símbolo de la UNESCO.
Yo veo esta imagen, aquí ya se ve este mapa en el monolito y realmente es el proyecto, pero detrás de esta imagen hay mucho trabajo, hay mucho búsqueda de edificios singulares, mucho email de ida y vuelta con Goré, bueno, mucho trabajo en esta imagen. Aquí el monolito, una sección, es algo muy sencillo, era nuestra idea. Y aquí el boceto de la intervención, que queremos que ese monolito sea un elemento como si la arena se levantara, eh, y bueno, y dejar el protagonismo a los edificios y unas pocas placas. Aquí las placas singulares de 25 por 25 en cerámica, las placas que irán en elementos exentos. Y aquí, por último, una pequeña intervención en la oficina de turismo. Se reconoció el edificio que por su situación tendría potencialidad de la misma. Se adapta un espacio para crear una sala de exposiciones, un almacén y un aseo. Y en su cubierta, esto es una imagen de Dakar que nos llamó poderosamente la atención. Los edificios de incluso 40 metros de altura los ocultan con mallas de tela de distintos colores, y nuestra idea en la cubierta es generar un elemento de sombra. Con esto estamos negociando con la UNESCO, porque al ser Patrimonio de la Humanidad no sabemos si se podrá hacer, está en fase de proyecto y ya se desarrollará. Contar que lo importante de estos proyectos de cooperación y lo bonito de esta experiencia es la experiencia con los socios locales, todas esas reuniones, la gente se conoce, y después los actores, los verdaderos beneficiarios de este proyecto, como son los artesanos, las mujeres de África que llevan el peso de las familias, los hombres y mujeres musulmanes, que es el 70% de la población. Aquí el hombre de los esclavos, esta foto me gusta mucho, a la izquierda se ve el barco de los esclavos y se ven cómo esos esclavos iban hacinados en las bodegas del barco. Y por último, estas mujeres maravillosas, siempre con la sonrisa, artesanas, vendedoras, y los niños, el 50% de la población africana y el 60% en Senegal, son niños, ellos son los portadores del futuro y bueno, y son protagonistas en África. El siguiente proyecto es en San Luis de Senegal, también con Carlos, es dentro del mismo encargo. Decir que San Luis es otro carácter, no tiene nada que ver con Goré, Goré es un lugar turístico, San Luis también, pero ya es una ciudad de mayor dimensión. Aquí en este plano vemos la isla de San Luis, donde intervenimos en el centro, más amarillo. A la izquierda la Longue de Barberie, que es un istmo natural de arena. A la derecha la ciudad de San Luis, más carácter africano, y dos parques naturales que rodean la ciudad. Es un lugar con un potencial turístico maravilloso y que es patrimonio de la humanidad desde 2000. Fue capital de la colonia francesa para todo el África Occidental y lo llamaban la Venecia de África. Aquí un plano donde vemos en el centro la isla de San Luis, al norte la isla, el istmo de la Longue de Barberie, de carácter más informal, más pobre, donde están los pescadores, y abajo la ciudad de San Luis. Nosotros, cuando nos llamaron, era para hacer un proyecto de señalización turística, pero había un proyecto maravilloso de la cooperación francesa y no había señales que hacer, entonces cambiamos el encargo. En rojo está marcado el puente que da acceso a la isla. Aquí unas fotos aéreas donde se ve el sitio. Otra foto aérea donde ya vemos el puente que da acceso a la isla. Este puente está hecho por Eiffel, el mismo ingeniero que ha hecho la Torre Eiffel en París. Voy a describir brevemente San Luis a través de un recorrido. Está muy ligado al mar con sus pescadores. Estas son las pirogues, muchas de las cuales llegan a Canarias. Decir que esto es un pueblo de pescadores, pero que actualmente con la pesca internacional tienen muchas dificultades para encontrar pescado, y esto ha hecho empobrecer mucho la región, y de ahí el éxodo masivo de la población del norte de Senegal. Sus calles, es decir, que San Luis tiene un patrimonio vasto y extenso. Hay casas con balcones, galerías, hay hospitales, hay escuelas. Aquí vemos sus calles, algunas asfaltadas, otras de arena,
pero el carácter de San Luis actualmente es de derrumbe y estado de deterioro. Aquí algunos ejemplos. Casas de madera que se ven por muchos sitios, algunas construcciones metálicas de carácter más informal y algunos ejemplos excepcionales como esta escalera interior de un palacete del siglo XVII. Aquí entramos en el proyecto, vemos la llegada del puente, la oficina de turismo marcada en azul, y nosotros detectamos esta zona, es una zona de mucho tráfico donde la gente que llega a San Luis no tiene un lugar donde parar. Hay coches, van a la oficina de turismo y en la oficina de turismo, desde donde se parten todas las visitas, tampoco hay un lugar donde los turistas puedan hablar tranquilamente y pararse. Entonces, nuestra pequeña intervención, esta es la situación actual, donde hay una glorieta con 2 palmeras, y este es el croquis de la propuesta. Este es el croquis real, que me ha hecho mucha gracia. Esto lo hicimos Carlos y yo en una servilleta in situ. Y esta es la situación de proyecto. Esto nosotros lo llamamos la Plaza Islas Canarias, porque estamos en proceso de buscar financiación. A las 2 palmeras existentes se añadirían 5 palmeras más. Sobre el pavimento habría una silueta discreta de África, Senegal y las Islas Canarias. Hay unos elementos de mobiliario muy sencillos, hay una iluminación de suelo muy sencilla y un elemento escultórico con placas solares. La idea era que con esta llegada en puente se viera un elemento verde de estancia, tiene que ser algo con muy poco presupuesto, se proponía una plaza de hormigón continuo, con esos monolitos de hormigón a modo de mobiliario hechos in situ, y bueno, la idea era algunas imágenes de la plaza con la vista del puente. Esta es la transición hacia la otra intervención, que es la oficina de turismo. La intervención en la oficina de turismo es una intervención muy sencilla, también por el presupuesto. Se basa en recuperar los suelos, pintura, una nueva iluminación para el museo y pintura. Y paneles solares que aporten electricidad al área. Además, al lado de la oficina de turismo está el Museo Jean Mermoz, decir que Mermoz era un aviador francés que tuvo mucha fama en Senegal porque viajaba desde Europa hasta San Luis y de San Luis iba hacia América. Y este pequeño museo describe sus hazañas por el mundo. Ahí está a la derecha, se ve en amarillo el Hotel La Poste, donde Mermoz se quedaba siempre en la habitación 221. Y este museo lo que detectamos es que estaba muy mal estructurado, había muchos paneles, incluso los paneles se situaban sobre las ventanas. Entonces, nuestra humilde intervención se trata de 2 elementos centrales que permitan liberar espacio y permitir la iluminación natural a los espacios centrales. Por último, voy a contar en 3 minutos la intervención que tengo ahora. Me voy el lunes para allá. No hay nada de proyecto, lo único que puedo decir es que es una intervención al sur de Senegal, en la región de la Casa Mons. Es un proyecto de mejora de gestión turístico del pueblo de Sediou, con foco en la isla de Diablo, que es esta isla de aquí, es la única imagen que tengo. Dicen que el diablo habita en esta isla, entonces vamos con mucha precaución. Entonces el proyecto se trata de generar un embarcadero en la isla y en estas 3 ciudades cercanas, y además de ese plan de gestión turística que permitirá reconocer los edificios patrimoniales. Aquí lo que tenemos, que es este plano de Sediou, la imagen del río y esa imagen de embarcadero actual, que es ese embarcadero que esperaremos mejorar. Y por último, ya esto es un encargo de carácter privado, también en fase de proyecto, que es un encargo de una casa. Es una casa muy sencilla, también estudiaremos el lugar cuando estemos allí in situ. Es una casa que se plantea como una casa muy cerrada, volcada hacia el interior, con una primera área de parking y cocina circular y un área de servicio.
y justo después de ese muro un espacio de salón que se abre hacia el jardín y al patio. Y entonces aquí algunas imágenes de la casa, de ese patio, de esa zona de recepción con la cocina circular, un elemento de influencia brasileña en planta alta que permite la iluminación del pasillo de las habitaciones, y ya una cocina y bueno, y ese espacio de casa. Pues hasta aquí mi intervención y nada, espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a la Vocalía de Cultura por invitarme a presentar una sola obra, que es el Teatro Quimera. El Teatro Quimera atraviesa mi vida profesional casi desde los inicios, porque yo empecé a trabajar en 1970 y el primer encargo del teatro se me hizo en el año 1983. Es el proyecto en el que he tenido más dudas, porque intervenir en lo histórico es complicado, pero el teatro yo he tenido dudas no solamente durante la redacción del proyecto, sino también durante la ejecución de la obra. Para desesperación del contratista, esto conviene decirlo. De modo que hoy empezamos. El Teatro Guimerá fue proyectado por Manuel Dorá, arquitecto, el primer arquitecto de Canarias. Fue exiliado, era un carlista y fue exiliado a Canarias en el año 1847. Llegó a Tenerife y era el único arquitecto que había en Canarias. En el año 1848 se le encargó, el primer trabajo que hizo en Canarias fue el Teatro Guimerá, que redactó entre los años 1849, terminó en el 1849 el proyecto, y se construyó entre 1849 y 1851, cuando fue inaugurado. Pero fue una obra que quedó en prácticamente sus inicios, solamente su configuración, y con posterioridad se fue realizando obras lentamente, y la obra importante la realizó el arquitecto municipal Antonio Pintor en 1911, y realmente ahí se hicieron prácticamente todas las obras en el teatro. Estos son unos dibujos de Manuel Dorá, estudios previos. Los proyectos los realizó a la Aguada, y aquí hay unas impresiones. No es exactamente igual al teatro que conocemos, en todo caso fue modificado posteriormente, pero esta es la información que queda de su trabajo en el proyecto del teatro. Como dije antes, las obras importantes en el teatro las realiza Antonio Pintor a partir de 1911, y duraron 12 años. La auténtica renovación, como digo, es de Pintor, en el que hace las siguientes obras: reforma de la sala y boca del escenario, la bajada del pavimento del patio de butacas, platea, nuevos palcos proscenios, decoración de la sala de espectáculos, ampliación del paraíso, etc. También se realizó la apertura del hall con el vestíbulo del patio de butacas. Este plano es de Antonio Pintor, pero aquí no está todavía realizada esa obra que inició él. La cuento porque posteriormente hay una intervención posterior que continúa este inicio. Es decir, esto es parte del proyecto de Manuel Dorá, porque la puerta de acceso al distribuidor de las escaleras a los niveles superiores tiene el mismo ancho del acceso a la platea. Y Pintor posteriormente amplía este hueco, que ahora se verá en los planos que voy a mostrar. Esto sería la sección del proyecto de Pintor. Voy a hablar esto fue un criterio que utilizó la Dirección General de Vivienda del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, que consistía en dividir por sectores las intervenciones en el teatro. Este es un programa que se realizó
en más de 50 teatros españoles, con unos criterios que se aportaron y que unos convenios que se establecieron con los distintos ayuntamientos, se inició este programa. El proyecto de Pintor tiene la zona de vestíbulo, en segundo lugar la sala y en tercer lugar el escenario. Aquí están todos los planos de estado actual cuando se me encargó el trabajo, que fue en el año 1983. En ese programa que dije antes, se trataba de estudiar las condiciones del teatro, que no había sido prácticamente modificado desde los trabajos que hizo Pintor y que terminaron en 1923. Se hicieron pequeñas obras de reparación, pero prácticamente el teatro en el que yo empecé a trabajar estaba exactamente en las condiciones iniciales o anteriores, y así estuvo durante muchos años. Aquí ya se ve lo que expliqué antes, es decir, en la parte del vestíbulo, el hueco ha sido abierto y se han incorporado 2 columnas de fundición. A continuación hay un módulo con 2 núcleos de escalera distintos. Uno accede a los palcos, que es este, y el otro accede al anfiteatro. En general, toda la obra es estrictamente simétrica, es decir, con pequeñas variantes, pero en definitiva hay 2 núcleos de escalera en el vestíbulo de acceso que conducen a la última planta de Paraíso, otros 2 núcleos de escalera, uno a palcos y el otro anfiteatro, la sala y el escenario. En ese trabajo de estudios previos, realmente lo que se investigó fue el estado en el que estaba el teatro y en especial sus carencias. Es decir, el teatro tenía en especial una situación muy limitada en lo que se refería al escenario, porque la altura de su equipamiento, su telar de donde cuelgan los decorados, estaba a una altura relativamente escasa. Y por otra parte, su funcionamiento era manual y requería una mejora y utilizar nuevo equipamiento de mayor sofisticación, vamos a decir, con sistemas de telares contrapesados y con sistemas mecánicos que supusieran una mejora en el uso que se había utilizado hasta entonces. La planta de palcos. El problema del escenario a la derecha era además que no tenía prácticamente camerinos. Los camerinos son los espacios laterales muy pequeños. Todo estaba conectado con escaleras que estaban dentro del propio escenario, con lo cual las limitaciones eran evidentes. Voy a recorrer rápidamente el resto de plantas. La planta de anfiteatro. Aquí con el foyer en esta planta hay un foyer a la izquierda, dos escaleras. Aquí hay solamente dejado una escalera, pero realmente había 2 escaleras. Aseos en los laterales. Y hay una particularidad en este teatro, y es que la parte de público, digamos, esta línea divisoria, que es el telón, divide lo que es sala de lo que es escenario, sin que existan conexiones excepto en la planta baja. Delantera Paraíso. Esto era, en aquel momento, en esa época, el teatro tenía 2, la grada más popular, las localidades más populares, que eran las de Paraíso, había 2 niveles, lo que se llamaba delantera de Paraíso y lo que vulgarmente se llamaba como gallinero, que era la parte superior, y que tenían accesos distintos. Es decir, a delantera Paraíso se pasaba por estos huecos laterales, y estas escaleras centrales permitían acceder al Paraíso, al gallinero. Y esta es una sección transversal que muestra pues, lo que contaba antes. Es decir, el hecho de que la estructura tenga la misma altura produce una limitación en el escenario a efectos de montajes y de la utilización del espacio de representación. Cuento esto porque es importante para en las introducciones posteriores explicar las modificaciones y las reutilizaciones que se hicieron de los elementos estructurales, que son unas cerchas de madera
y bueno, que son la estructura de cubierta que está resuelta a dos aguas con tejado, con teja plana. Aquí hay algunas vistas de lo que era el teatro en esta época, es decir, el trabajo de estudios previos se concluyó en el año 1985, y este era el aspecto del teatro. Fachada posterior, otra vista de la parte trasera, la fachada sureste. Vamos a ver un poco el interior. Este es el vestíbulo. Como dije antes, con ese hueco que tiene esos dos pilares de fundición y esas pilastras que lo rematan. La particularidad de este espacio era que el vestíbulo y el distribuidor a las escaleras prácticamente formaban dos áreas independientes, es decir, no era un espacio único, sino estaba fragmentado. Lo cuento porque la intervención posterior trata de unificar estos dos espacios independientes y hacerlos únicos. Esto es el espacio intermedio entre el vestíbulo y la sala, con la escalera a la izquierda que sube al anfiteatro y a la derecha estaría el acceso a los palcos. Un aspecto de la sala. Y una vista de la sala hacia atrás. Aquí se ve lo que explicaba antes, el acceso a la delantera de Paraíso se produce en estas puertas laterales y dos más que están fuera de la foto, y el acceso al gallinero eran estas dos entradas. Y esta es la intervención, el expediente de estudios previos, en el que se hace un análisis del teatro, sus limitaciones y las propuestas de intervención en el futuro. La propuesta que se hace en el vestíbulo consiste en definir una entreplanta a nivel de palco que permita eliminar la escalera existente, trasladarla al vestíbulo y liberar esta zona de tal manera que se pueda, en toda la altura, disponer aseos en un núcleo vertical. La intervención en la sala es de reparaciones, exclusivamente de elementos de acabado, decorados, las butacas, los pavimentos, los entarimados estaban en muy mal estado. La parte de escenario se limita, es decir, se le eliminan lo que tiene de todas las dependencias que se trasladan a un cuerpo independiente y que amplía el teatro hacia atrás, con dos escaleras en los laterales y con una dotación de camerinos. Se eliminan los camerinos de toda la zona donde estaban para ganar espacio en el escenario y dotarlo debidamente porque sus carencias eran evidentes. Nivel de palcos, aquí ya lo explicaba antes, aquí se accede por estas dos escaleras y aquí se dota a la sala de una cabina auxiliar de control de iluminación y sonido. En este caso, bueno, el elemento de ampliación tiene el mismo esquema. Esto es el nivel de acceso, con camerinos en cada lateral y las escaleras, los dos núcleos de escalera. Nivel de anfiteatro, no hay, por este lado, por la parte de accesos y de sala, no hay intervenciones significativas y continúa un nuevo nivel de camerino. Delantera del Paraíso. En este caso, en la ampliación se dota de una sala de descanso a los protagonistas, vamos a decir, los actores, y todo. Sirve de descanso y también puede servir de ensayo, un espacio flexible. Planteado con un hueco central. Y esta es la planta de cubierta, gallinero y cubierta. El teatro tiene la particularidad de que para acceder a la cubierta solamente se puede hacer desde la cubierta, digamos, la entreplanta sobre la sala, que tiene un acceso interior y una salida por aquí a todo lo que es espacio de cubierta. Y la segunda salida se produce desde la parte superior del gallinero.
Esta es una sección de la propuesta. Es decir, aquí se ve en la parte del vestíbulo esas escaleras con ese distribuidor, ese pasillo transversal a nivel de palco, la escalera que sube al anfiteatro y el trabajo, aquí la intervención más importante es la que se produce en el escenario, es decir, se elimina la primitiva solución de cubierta, que es la que existe en el resto de la planta, y se propone una solución con muchas más posibilidades desde el punto de vista técnico. El telar que estaba, el peine, estos son, vamos, el nivel de donde cuelgan los decorados. En el proyecto, cuando yo lo abordé, estaba a 12 metros y se sube hasta 18 metros. Y se dota de una serie de galerías, de servicios de las representaciones teatrales. Y aquí hay una sección transversal, perdón, una sección de la parte de ampliación con ese hueco central con una claraboya. Saliendo un poco del ámbito estricto del estudio previo, sí se hace una propuesta de intervención en la plaza donde está el teatro y también la Recoba. Se proponía, insisto, era fuera del ámbito de actuación, pero ahora se ve con mucho optimismo, porque realmente no solamente no se llevó adelante esta propuesta, sí se llevó adelante una cosa que fue la peatonalización de la calle Santo Domingo, pero la plaza de la Recoba Vieja realmente perdió parte del arbolado, no sé si se recuerda, pero tenía una plaza con muchos laureles, una plaza muy umbría, pero con un gran carácter que por una decisión municipal se eliminaron la mayoría de ellos. De modo que esto queda como una ilusión en el tiempo que no deja de ser actual, porque yo tengo la convicción de que la ciudad debe dotarse de todo el arbolado que se pueda y recuperar todos sus espacios para uso del peatón, no como ahora, en la que el automóvil sigue teniendo una presencia, en mi opinión, excesiva. Ahora voy a contar el proyecto de los estudios previos. Concluyó, el expediente de estudios previos concluyó en el año 1985 y a continuación se inició el proyecto de ejecución que terminó en noviembre de 1986 y las obras se realizaron desde febrero del 89 hasta abril del año 91. Ahora voy a mostrar las plantas del proyecto de ejecución, en la que se producen dos importantes cambios con respecto a los estudios previos. En la parte de vestíbulo y accesos se replantea la propuesta de estudios previos en la medida que afectaba al espacio de vestíbulo. Ese espacio a media altura era excesivamente, en mi opinión, no resolvía adecuadamente el problema de la conexión con los niveles superiores. Y se resolvió de otra forma, es decir, se hizo un solo núcleo en cada lateral que conducía al palco y al anfiteatro, con lo cual se libraba todo este espacio. Antes lo expliqué y ahora lo reitero, simplemente ampliar, unir dos espacios que eran, por su naturaleza, eran dos espacios anexos y hacer de ellos uno solo. ¿Con qué criterio? Simplemente el hueco que existía anteriormente en la intervención de Pintor, la que había cuando yo inicié la intervención, existían estos dos pilares de fundición, aquí había unas pilastras de fundición también y el muro terminaba aquí. La propuesta consiste en abrir y hacer un solo espacio de vestíbulo. Y por otra parte hay otra modificación importante con respecto a los estudios previos, y es que la configuración del cuerpo de ampliación se modifica, por razones que explicaré ahora a continuación. Pero en definitiva, ahora el ancho del bloque de ampliación coincide con el ancho del teatro. Y las esquinas se redondean por una cuestión de adaptación al viario. Esta es la imagen del vestíbulo. Hay modificaciones. El vestíbulo anterior era de madera, tenía unos arrimaderos
madera también y escayola, y se pareció oportuno sustituirlo por un elemento de más durabilidad, y se optó por el mármol blanco y rojo, combinado en zócalos y en algunos elementos, por ejemplo, estas líneas verticales que separan, se relacionan, digamos, con las marcas que se producen en el pavimento. A la izquierda, en la puerta de acceso a la sala, hay un elemento que es menor, pero que me parece que, bueno, de hecho, yo expliqué que la intervención en ese anagrama expresa un poco el criterio de intervención. El teatro se llamaba Teatro Municipal, y aunque se modificó su nombre, no sé en qué año, pero se modificó el nombre de Municipal La Guimerá en algún momento del siglo XX. Sin embargo, cuando yo intervine en los años 80 y 90, pues aún perduraba este anagrama. Lo que yo hice fue mantener la T de teatro y le incorporé una G, digamos, de diseño contemporáneo. Yo explicaba que pretendía de esta manera un poco simbolizar los criterios de intervención, que eran con respecto al pasado, pero sin renunciar al presente. Otra vista del vestíbulo desde el espacio interior más próximo a la sala. Ahí se ve con más claridad el núcleo de escaleras y el rellano a nivel de palco. Aquí voy a citar algo que me parece importante. ¿Cómo intervenimos en el patrimonio histórico? Yo no tengo unas reglas claras. Yo me confío en mi intuición, mi sensibilidad, pero yo no actúo de manera... No tengo un protocolo rígido, sino que cada elemento en el que yo intervengo me da un criterio distinto de actuación. Y lo explico ahora porque esto ocurre de manera muy clara en este vestíbulo. Es decir, yo cuando diseño la escalera, la nueva escalera, apuesto con toda firmeza por un elemento contemporáneo. La escalera está hecha de cristal y de latón. Y tiene un diseño que no se parece mucho, no bebe en absoluto de lo construido. Sin embargo, esto es la fase de construcción. Aquí se ve cuando se amplió el hueco. Aquí están los pilares de fundición iniciales, y a continuación la ampliación requiere un elemento, evidentemente un elemento de ahora, un elemento actual, que son, me parece recordar que eran U's empresilladas y una viga. Aquí hay un pórtico realmente, este elemento vertical, este elemento de hormigón de remate y una viga que hay por ahí. No me acuerdo exactamente ya cómo se resolvió técnicamente el asunto, pero lo que quiero decir es que el criterio en el caso de las columnas es radicalmente opuesto al del rellano. Es decir, ahí yo opto por el mimetismo absoluto. Me parece que no tiene ningún sentido que esos dos pilares de fundición se le sumen otros dos con una característica diferenciada. Me parecía más razonable repetir el elemento existente. Otra vista del vestíbulo en fase de construcción, con el pilar y el rellano aún por concluir el trabajo. El nivel de palcos, aquí se ve, aquí hay una intención en el balcón, el rellano con esa forma, tiene la virtud de que se ve el vestíbulo desde ese rellano. Y yo creo que el teatro es un lugar al que se va, pero también se va a ver espectáculos, pero también se va a que lo vean a uno. Es un acto social, de relación social, y por lo tanto me parecía que el carácter de ese mirador hacia el vestíbulo, y a la vez esa atalaya de la que uno era observado, me parecía que era... a mí particularmente me siento, digamos, vamos a decir, satisfecho con esa solución. Aquí, en este caso, la diferencia con respecto a los estudios previos es que las dos escaleras no están conectadas entre sí con aquel elemento que había previsto inicialmente, y por lo tanto el nivel de palcos no está todo él conectado. El nivel de palcos se resuelve con accesos independientes y no se pasa de una a otra, a menos que se baje y se vuelva a subir. Y eso hace que en esta planta, ese núcleo de aseo que existe en todas las plantas en este punto,
En este caso se dobla, es decir, hay unos aseos aquí y otros aseos en el fondo. Con respecto a la parte de ampliación, cada planta se dota de camerinos. En planta baja hay camerinos individuales, en la primera hay camerinos, perdón, esta es la planta baja, aquí están los 4 camerinos individuales, 2 escaleras laterales. Aquí estamos a nivel de rellano. Me pareció oportuno que la nueva balaustrada, tuviera carácter neutro, es decir, no compitiese con la de Antonio Pintor. Vuelvo a mostrar esta foto que mostré antes, porque esta balaustrada arrancaba desde la planta baja y simplemente la trasladé para resolver el tramo de palcos hasta anfiteatro. Esto es un dibujo original de Antonio Pintor del año 1903. No es exactamente igual porque ese elemento sobre no existe, pero sensiblemente ese es el diseño. Este sería el tramo superior. A la derecha se ve el rellano del palco y sobre el vestíbulo la escalera que conduce al nivel de anfiteatro. A la derecha está el foyer. Y ese elemento de madera es esa cabina que en estudios previos estaba a nivel de palcos y que ahora se traslada. Bueno, es que no puede estar en palcos porque ya no está el pasillo que se había diseñado inicialmente. Se traslada a esta planta. Es una dotación de la que el teatro carecía y que se parecía importante implementarlo. Aquí a la izquierda está el foyer, aquí está ese pasillo de conexión entre escaleras. No hay más novedades aquí, los aseos. Y atrás, siguiente planta, que tiene 4 camerinos dobles, 4 camerinos cuádruples y 2, digamos, de mayor dimensión en los laterales, con aseos propios. Esto es una imagen del foyer. Aquí tengo que señalar la colaboración inestimable de un pintor y decorador italiano que se llama Piero Boeri, que hizo un trabajo, en mi opinión, muy importante. Esta es la planta de Paraíso. La diferencia con respecto a la de estudio previo es que se ha eliminado el acceso al llamado gallinero y ahora el Paraíso es un solo ámbito, con acceso por los laterales, 2 accesos, uno aquí y otro en el extremo. Y en el otro extremo hay un espacio de una sala de usos múltiples que ya se ha venido utilizando públicamente con el nombre de Espacio Guimerá, que ha permitido hacer actos de todo tipo, conciertos, charlas, conferencias, etc. Con el inconveniente de que ese espacio está en una segunda planta. Este nivel es el único que está al mismo nivel que el resto del teatro, es decir, este nivel coincide con el de la sala, con independencia de que no estén conectados. Y a la vez el acceso es un acceso un poco especial, pero en definitiva se accede a toda la parte de tramoya a través de este aseo, aquí, por una puerta que conduce a todas las pasarelas, galerías de carga, eléctricas, etc. Esto es lo que señalaba antes. Ahora el Paraíso es un solo ambiente con el mismo carácter, el mismo nivel de acabado, el mismo grado de confort. Bueno, un poquito mejor el de abajo porque la pendiente sigue siendo muy pronunciada. Pero eso fue una voluntad importante, es decir, eliminar un elemento de otro orden como era el antiguo gallinero para igualarlo al resto de la sala. Esta sería una vista de la sala. Aquí se ve el Paraíso, como dije antes. La cabina de iluminación y sonido. De resto, hay un cambio importante con respecto a la imagen que tenía el teatro, y es que el dominante de tapizados y asientos era oro viejo, y yo lo modifiqué y utilicé este color alcántara.
Una vista de la sala en construcción. Aquí se modificaron determinados huecos para regularizar el conjunto. Se tapiaron algunos. Aquí está la sala de iluminación, la cabina en construcción. El gallinero ya se le ha quitado el antiguo entarimado, la estructura del antiguo gallinero. El elemento que se decidió utilizar para todo el teatro, un modelo diseñado por Oscar Tusquets, la silla Varius, que tiene dos modalidades, que configura las bancadas en la platea y sillas independientes en los palcos, en el anfiteatro, etc. Este sería un proscenio de nivel de anfiteatro. Una vista del teatro en obra hacia el escenario. Aquí hay que señalar dos cosas. Por un lado, la intervención consistió en eliminar el antiguo sistema estructural del escenario, que estaba hecho de madera y era muy, muy pesado y imposibilitaba el uso del sótano bajo el escenario, y se sustituyó por una estructura mucho más ligera, metálica, con un entarimado que se pudiera... Bueno, la estructura en su conjunto es desmontable, de tal manera que se pueden hacer montajes que permitan hacer huecos en el propio escenario. Y otra particularidad es que en esta parte delantera se dotó al teatro de una plataforma mecánica que permite tres cosas. Bueno, dos cosas, porque una de ellas es dejarla a nivel de fosse de orquesta. Una segunda opción sería subirla para ampliar el patio de butacas y ganar dos filas. Y una tercera opción sería subirla a nivel de escenario y ganar el escenario para determinadas representaciones. Estos son aspectos de la obra en la pared del fondo, antes de derruirla. En un lateral, cuando se veía el dispositivo, digamos, de conexiones internas de madera, en los niveles con los camerinos, etc. Vistas de la construcción de la obra. Aquí se ve un poco confuso esta diapo, aquí se ve más claro. Es decir, aquí es donde se plantea el salto de altura para elevar el nivel del peine a 18 metros. Y esto fue un artilugio para poder demoler esta pared de fondo. Se tuvo que hacer una viga con carácter previo. Algunos aspectos de la parte alta del escenario. Probablemente de las cosas que quedaron mejor, porque es difícil ver en detalle los desperfectos. El aspecto exterior. Aquí se intentó, digamos, darle la dignidad que las fachadas laterales no tenían, utilizando un recurso que consistió en unir dos huecos, el de palcos y anfiteatro, y hacer uno solo, falsearlo para hacer un solo hueco, e implementarlo con estas pilastras y esto no estaba, antes no estaba, los bajantes tenían una solución interior, pero que creaba problemas de humedades, etc. Y se llevó al exterior, se dejó visto, con unos bajantes de fundición. Aquí está la esquina de la ampliación. Hay una voluntad de separar. Vuelvo un poco a lo que dije al principio. Aquí no me siento tan contento del resultado en la parte trasera, porque quizá hay un exceso de herencia del edificio existente, con independencia de que haya una voluntad, por otra parte, de marcar la actuación con este corte, que es una ventana que recorre toda la altura, que se separa, que se dota de un elemento de relieve externo y pretende ser un corte, pero por otra parte hay un afán como de continuista, ¿no? De continuar con determinadas molduras. Hay un cambio, por supuesto, con la cornisa de piedra natural que pasa a ser de hormigón, pero en definitiva, bueno, vamos a decir que me siento más satisfecho de la intervención en el rellano del palco que en esta fachada. Una vista de la esquina. Una cosa que había, esas escaleras tenían ese pavés que estaba en la parte superior, tenía un elemento metálico que ventilaba, casi no se aprecia porque seguía el despiece, era el del propio pavés,
y se dotó de vegetación, esos dos jardines laterales, pero por razones que desconozco, probablemente porque no es sencillo el mantenimiento y requiere cuidado y tiempo, y no se hacía, pues eso tuvo una vida un poquito efímera. No lo dije antes, pero la intervención en la ampliación se resolvió su cubierta con las cerchas que se habían eliminado del escenario, porque son unas cerchas que habían estado siempre ocultas al público, en mi opinión muy bellas, y el hecho de que hubiera que continuar con la estructura del teatro, con esa ampliación, posibilitaba su reutilización, y es lo que se ha hecho. Una vista, perdón por el pixelado, pero una vista de la fachada hacia Imeldo Serí. En el año de noviembre del 92 a enero del 93 se hizo una exposición en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Había cambiado de nombre desde que se iniciaron los trabajos, que se llamaba MOPU, y la U de Urbanismo pasó a ser T de Transporte. Y se hizo una exposición con prácticamente los teatros españoles en los que se intervino. Y posteriormente de esa selección se hizo otra y se llevó a la Bienal de Venecia en el año 1996. Me enteré, no me acordaba, pero me enteré cuando me encontré ayer este recorte que el auditorio también estaba allí. El auditorio no era programa de los teatros españoles, pero se supone que se coló en esa exposición del 96 en la Bienal. La exposición se titulaba Arquitecturas para la música. Este es un elemento que estaba en el exterior del pabellón español. Y aquí hay un par de imágenes del interior. Aquí está el panel con el Guimerá, con la sala, la fachada trasera, la delantera, y una explicación y algún dato más. Aquí la foto es la que mostré antes del espacio, ese espacio que recorre las escaleras laterales con ese pabellón de cerramiento y los jardines. Y esto no es un error, sino que es un deliberado propósito de distanciar en el tiempo lo que he explicado hasta ahora de lo que viene, porque ha pasado desde el año 91 que se terminó el teatro, con independencia que se hayan hecho pequeñas obras de reparación o de petición de las taquillas, se hicieron renovaciones, pero cosas muy pequeñitas. Pero no se ha hecho un expediente importante. Sí se ha hecho uno en algún momento entre el 91 y el año 14, desconozco el autor, pero se hicieron pequeñas intervenciones interiores. Esta es una muestra de una de ellas, son muy pequeñas. Lavabos, se modificaron los lavabos existentes. Ya estaba eliminada la jardinera, pero en todo caso la opción fue sustituir no recuperar la jardinera, sino simplemente eliminarla, pero rematar ese fondo que se supone que tuvo tierra y se fue eliminada por un elemento de corten. Y la obra fundamental de esa intervención fue forrar el núcleo la parte alta del escenario con un elemento de corten, alterando también la configuración del relieve de ese volumen. En mi opinión, es un elemento de servicio secundario. Yo creo que esta intervención le hace ser, en mi opinión, excesivamente protagonista. Y altera un poco el propósito. El teatro es simétrico, sin la menor duda, y este elemento distorsiona Insisto, este es obviamente mi punto de vista al respecto. Pasaron algunos años y en el año 14 el teatro tenía problemas importantes de estructura, en el sentido de que los xilófagos estaban actuando en todos los elementos de madera, de los cuales está el teatro
no solamente en su cubierta, sino en tarimados, en toda la estructura de los distintos niveles, los pasillos, los anfiteatros, los palcos, etc. Todo está hecho con madera y era pertinente y urgente intervenir. De tal manera que se convocó un concurso de estudios previos que me fue adjudicado. Pero el pliego de condiciones tenía una cláusula que decía que los gastos derivados de estas cosas que se dicen habitualmente, los gastos evidentemente menores cuando se encarga un trabajo, el arquitecto tiene la obligación de pagar determinados gastos. Pero en este caso, el proyecto requería de manera inevitable la participación de una empresa especializada que nos informase del estado de la estructura. Y eso generó un conflicto con el ayuntamiento porque se discutía si ese, como quiera que en el pliego decía que yo tenía que pagar los gastos, pues se me presionaba para que yo me hiciera cargo de ello. Pero se daba el caso de que los honorarios de esa empresa, prácticamente la única especializada en madera de España, que se llama Aidime, que está en Valencia, pues los honorarios de trabajo de ellos superaban un poquito a los de mis honorarios de contrato menor. Después de algunas discusiones, se llegó a la conclusión de que efectivamente la razón estaba de mi parte, con lo cual se rescindió el contrato. Pasó algún tiempo, se encargó el trabajo a Aidime y el año 2020 ha salido a licitación la restauración parcial del teatro. Esta es una vista del estado de esos elementos de madera sobre el techo de la sala del teatro, esa es la lámpara que está en el centro de la sala. Este es el nivel de las secciones. Afortunadamente las secciones de las cerchas son tan considerables que ese ataque todavía es estructuralmente irrelevante. Esta fue una visita que realizamos cuando se iba a iniciar el expediente el contrato menor. Aquí me acompañaron Paula Palmero y Jorge Duque. Están en un camerino, Jorge como siempre atareado y Paula un poco más distraída. Y ahora voy a mostrar la propuesta en la licitación de 2020 que me ha sido adjudicada. El programa exigía temas de exclusión, bueno, fundamentalmente de mantenimiento. Hay instalaciones, fontanería, electricidad, deterioros que requerían una intervención en el teatro. Especialmente se insistió en un tema de accesibilidad. Lo más importante de esta propuesta, o de esta licitación, está en la dotación de ascensores para resolver ese problema de accesibilidad. Este es un esquema muy esquemático, con perdón por la redundancia. Pero bueno, aquí está también ese elemento del cual tengo algunas dudas de la torre del escenario. Pero la dotación de ascensores es inevitable si se pretende resolver la accesibilidad del teatro, instalar dos, por una razón, y es que no es posible instalar en el interior del teatro, es absolutamente imposible. La configuración del teatro lo impide. Y por otra parte, como dije antes, la parte de público, digamos, la sala, y la parte de escenario y complemento, no están comunicadas, por lo tanto, un ascensor no podría nunca servir a todo el teatro. En ese sentido, se propone un ascensor para conectar todas las plantas de la sala, es decir, los niveles de sala. Este ascensor se accede desde el interior del teatro,
En planta baja lo que se ha hecho es eliminar una puerta y convertirla en acceso a ese ascensor. Y un segundo ascensor que vamos a llamar de servicio, porque en definitiva es el que mueve verticalmente a los trabajadores del teatro, entre los que cuentan actores, etc. Y también, por supuesto, a posibles usuarios de esa sala de uso múltiples que hay en la última planta y que va a mejorar su capacidad de uso con esta implementación. Aquí se explicitan un poco las propuestas, aparte de los ascensores, pues se modifican aseos. Estos son cuestiones menores, pero que se solicitaban en el programa. Se modifica uno de los aseos para hacer un aseo adaptado. Se minimizan todas las discontinuidades en los espacios. Por ejemplo, aquí se dota en la parte de atrás del escenario, se dota de rampas. Hay una propuesta de recuperación de los jardines que se perdieron en el tiempo. Este es un poco sería el esquema de esos ascensores. El ascensor de servicio puede llegar hasta la planta de sótano, que tiene la virtud de que permitiría que el almacén del teatro que está en esta planta de sótano, pues trasladar asientos, algún tipo de decorado, algún elemento desde el sótano por este ascensor hasta la planta en donde está la sala de arte y ensayo. De ensayo, perdón. No sé si expliqué algo de esta planta. Planta de palco. Planta de anfiteatro. No hay novedades aquí. Los ascensores realmente ya. Por supuesto, la intervención consistirá, como dije antes, en reparaciones de todo tipo, pero los elementos fundamentales están en esos ascensores. Y hay otra propuesta que consiste en eliminar el pavé por una cuestión, y es el pavé es un elemento excesivamente opaco y se propone su sustitución por elementos de cristal, lamas verticales, que permitan visualizar esos jardines y que se conviertan en algo a ver desde fuera, especialmente de noche. Esta es la esquina sureste. Aquí enseño esta imagen porque aquí hay una intervención. El aplacado de esta, vamos, la parte baja, en la esquina no se ve porque están los coches, pero hay una mancha oscura aquí. Está muy deteriorado y también el pavé en esta parte, por razones que no sé si son vandálicas o de qué tipo, hay unos cuantos elementos de pavé que están rotos. Entonces aquí se hace una propuesta que consiste en eliminar toda esa parte baja, de tal manera que se unifica ese zócalo que tiene el teatro. Ya no existe esa ruptura que había antes cuando el pavé está abajo. Y por otra parte, bueno, esto es una idea muy elemental de que se ve ahí, se vislumbra la vegetación que puede haber detrás de esas lamas de cristal. Un aspecto lateral, alzado hacia la calle Santo Domingo, con los dos núcleos y ese jardín semivisto, especialmente de noche, como dije antes. Una vista desde la fachada posterior, en la que se ve el ascensor a la derecha. Una sección no añade nada a lo que ya hemos visto antes. Sección transversal con el ascensor, desde el sótano, conecta todas las plantas, sótano, calle, primer nivel y sala de ensayo, perdón. Bueno, esto es una cuestión menor, pero simplemente porque hay un concepto que no solemos utilizar como debiéramos, y es el mantenimiento. Es decir, estoy casi convencido de que esta puerta no se ha pintado desde el año 1991. Y el elemento de latón que hay en su base y esos tiradores, esos elementos no se han limpiado desde el año 1991. Eso es parte del trabajo que se va a hacer ahora. Aquí aparece de nuevo el anagrama que cité antes y queda por concluida mi intervención. Muchas gracias. Bueno,
Muchas gracias a Jorge y a Carlos por estas excelentes ponencias que han compartido con nosotros hoy. Dos perfiles distintos, dos generaciones también distintas, pero que colaboran y que incluso comparten espacio de trabajo, y la verdad es que ver el trabajo que desarrollan con esa intensidad, con esa pasión, es envidiable. De nuevo, desde aquí, desde el Colegio de Arquitectos, desde la Vocalía de Cultura, quiero agradecer nuevamente su participación hoy en estas sesiones de 1+1 y invitar a ustedes, a las personas que nos siguen a través de las redes y del YouTube, bueno, pues a continuar siguiendo estas conferencias. La próxima semana tendremos al equipo de la Bienal de Venecia, el equipo ganador del pabellón español, el comisariado, Uncertainty, y el mes que viene continuaremos con una nueva sesión del 1+1. Así que desde aquí nos despedimos, muchas gracias y hasta pronto.